Para comprar ropa y productos deportivos les recomiendo Five Sports. Existe bastante variedad, como las nuevas indumentarias de las selecciones para el mundial, los uniformes de la presente temporada de tu equipo favorito, además calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios. Aprovecha el 5% de descuento en todas las compras. El enlace del sitio se los dejo abajo en la descripción. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Hoy quedaron eliminadas las únicas dos selecciones americanas que estaban aún en disputa por la Copa del Mundo. Uruguay fue eliminada por Francia y Brasil, contra todo pronóstico, cayó con Bélgica. Ambas derrotas tuvieron en común errores garrafales de jugadores que perjudicaron las aspiraciones de sus selecciones para avanzar a semifinales. A continuación veremos un top 9 de jugadores que, al igual que Muslera y Fernandinho, le fallaron a su selección en una fase definitiva en la Copa del Mundo. Brasil se clasificó con facilidad hasta esta instancia de cuartos de final. En la primera fase se clasificó como la líder del grupo E con 7 puntos y una diferencia de gol de +4. El primer partido lo empató 1-1 ante la selección suiza, el segundo se lo ganó a Costa Rica 2-0 y el tercero se lo ganó a Serbia 2-0. En octavos de final derrotó a México 2-0 con goles de Neymar y Roberto Firmino. Y de esta forma Brasil llegaba a los cuartos de final siendo la gran favorita al título con 3 victorias, un empate, 7 goles a favor y tan solo uno en contra, pero el destino les tenía preparada una mal pasada con la selección belga. Temprano al minuto 13, un tiro de esquina cobrado por Nacer Chadou se convirtió en un error garrafal de Fernandinho, que con su brazo izquierdo mandó la pelota al fondo de la red y los belgas se iban al frente en el marcador. El segundo gol de Bélgica llegó al minuto 31 en un espectacular contragolpe donde el protagonista fue Lukaku, que corrió y descargó la pelota en su compañero Kevin De Bruyne, que con un gran remate al palo derecho de Alisson puso el 2-0. La reacción de Brasil fue rápida en ambos goles, pero no fue efectiva de inmediato. El descuento llegó solo hasta el minuto 76, cuando en un centro de Coutinho a Renato Augusto, este remató de cabeza al palo izquierdo de Courtois, que no pudo hacer nada. En adelante el partido fue bastante tensionante para ambas selecciones. Brasil tuvo las mejores opciones para empatar el partido, pero finalmente aquel error garrafal de Fernandinho terminó pesando lo suficiente para que Bélgica, contra todo pronóstico, se clasificara por segunda vez en su historia a unas semifinales del Mundial. Y para terminar este punto, también debemos comentar que por primera vez en un partido de Brasil en este campeonato, Neymar no hizo sus acostumbrados shows en el piso. Uruguay se clasificó con honores a esta instancia de cuartos de final. Ganó sus 3 partidos en la fase de grupos. El primer partido se lo ganó a Egipto 1-0, el segundo se lo ganó a Arabia Saudita 1-0 y el tercer partido se lo ganó a la selección local Rusia con un contundente 3-0. De esta excelente forma se clasificó Uruguay a octavos, con 9 puntos y con la valla invicta. Ya en octavos le tocó enfrentar a la vigente campeona de Europa, la selección Portugal, que terminó siendo un rival complicado, pero igual lo derrotaron con un marcador de 2-1. Con un doblete de Edinson Cavani. Y fue así como se clasificaron a cuartos, donde enfrentarían a la selección francesa. El primer tiempo estuvo bastante parejo. Ambas selecciones tuvieron llegadas al arco contrario y alcanzaron a generar peligro. La ofensiva uruguaya no tuvo a uno de sus 2 delanteros estrella, Edinson Cavani, que a la postre fue una baja que le hizo bastante falta. El primer gol francés llegó al minuto 40, en un tiro libre cobrado por Griezmann, que Varane cabeceó al fondo del arco. La reacción de Uruguay fue inmediata, subiendo sus líneas y apostando más al ataque. Con esa actitud terminó el primer tiempo y empezó el segundo, lo que hizo ver factible que los sudamericanos lo pudieran empatar. Sin embargo, el partido se condicionó en contra de Uruguay al minuto 61, debido a un error garrafal del portero Fernando Muslera. Antoine Griezmann, de pierna izquierda, hizo un remate al arco que parecía muy controlable por el guardameta, pero resultó siendo el pase de Francia a semifinales y el tercer gol en la cuenta personal del jugador del Atlético de Madrid en este mundial. Y por supuesto también resultó siendo la condena para un gran arquero que hasta hoy había recibido solo un gol en 4 partidos del campeonato. En la séptima posición tenemos al arquero más recordado de la selección Colombia, René Higuita, y al zaguero central Luis Carlos Perea. En 1990, Colombia regresaba después de 28 años a un campeonato del mundo. El cupo lo consiguió después de ganar el grupo 2 de la Conmebol al lado de Paraguay y Ecuador. Como fue la líder con menos puntos con respecto a los demás grupos, tuvo que disputar un repechaje frente a Israel, el cual lo ganó con un global de 1-0. A pesar de estar ausente casi 3 décadas del mundial, Colombia no decepcionó y logró hacer un buen papel en la primera ronda. En su debut le ganó a los Emiratos Árabes, luego perdió contra Yugoslavia y luego logró empatarle a la que sería la campeona del mundo de aquel certamen, Alemania. Con estos resultados los cafeteros se clasificaron por primera vez a octavos de final, donde les tocó enfrentar a Camerún.
Aquel partido contra los africanos fue bastante reñido. Los 90 reglamentarios finalizaron sin goles y se tuvo que prolongar hasta los tiempos extra. En el primer tiempo extra de 15 minutos el partido continuó 0-0 y en ese momento era inevitable pensar en una posible definición a penaltis, una instancia donde seguramente el gran beneficiado sería Colombia, ya que Higuita tenía fama y gran experiencia en ser un arquero antipenal, pero el partido no llegó hasta esos cobros. En el primer minuto del segundo tiempo extra, el veterano de 38 años Roger Milla hizo el primero para Camerún, un gol que parecía definitivo por el momento del partido, pero que al mismo tiempo daba un margen de 14 minutos para empatarlo. Sin embargo, solo 3 minutos después las esperanzas de Colombia se vinieron abajo. Un error compartido entre René Higuita y el zaguero Luis Carlos Perea terminaron en otro gol del veterano Milla. El zaguero, al verse presionado por el delantero africano, cometió el error de devolver la pelota a Higuita, cuando podía haber salido jugando por el costado derecho o haber buscado un pase menos comprometedor con otro compañero. Y por supuesto, la responsabilidad mayor recayó más en Higuita, quien perdió el balón y pagó caro sus acostumbradas salidas arriesgadas, que aunque sin duda eran un espectáculo, siempre dejaban margen al error. En el sexto puesto tenemos al ganés Asamoah Gyan. La selección de Ghana tuvo su mejor época entre 2006 y 2014. En el 2006 por primera vez se clasificó al mundial y logró hacer un rescatable debut avanzando hasta octavos. Luego, producto de su buena generación de jugadores, logró clasificarse a los 2 siguientes mundiales. En este punto, la participación que nos interesa fue la mejor de su historia, la del Mundial de Sudáfrica 2010. En aquel campeonato estuvo ubicada en el grupo D, donde logró el segundo puesto y el tiquete a octavos después de ganarle a Serbia, empatar ante Australia y perder con Alemania. En octavos se enfrentó a Estados Unidos en uno de los partidos más intensos del campeonato. En los 90 reglamentarios terminaron 1-1 con goles de Kevin Prince Boateng para Ghana y de Landon Donovan para los norteamericanos. Recién empezado el primer tiempo extra, Asamoah Gyan anotó el 2-1 a favor de Ghana, un gol que a pesar de ser tempranero en los tiempos extra, en los siguientes 27 minutos de partido Estados Unidos no lo pudo empatar y Ghana por primera vez en su historia avanzaba hasta cuartos de final. En la instancia de los mejores 8 del campeonato le tocó enfrentar a Uruguay, en un auténtico partidazo que tampoco se resolvió en los 90 reglamentarios. Terminando el primer tiempo al minuto 47, Zulay Muntari hizo el primero para Ghana. El empate para Uruguay llegó por medio de Diego Forlán a los 10 minutos del segundo tiempo. El partido terminó en empate y se fue a los tiempos extra, donde tampoco hubieron goles, pero ocurrió una de las acciones más recordadas de los últimos mundiales. En el último minuto de los tiempos extra, después de un tiro libre y de un forcejeo en el área de Uruguay, donde el arquero Fernando Muslera terminó mal ubicado, Luis Suárez, parado en la línea de gol, se convirtió en un segundo arquero y evitó en 2 veces que Ghana marcara el gol. El primer remate lo tapó con la pierna izquierda y el segundo, después de un cabezazo, lo tapó con la mano, una acción por la que de inmediato pitaron penalti y fue expulsado. Producto de esta acción, Asamoah Gyan pasó de héroe a villano. Si bien fue el autor del gol con el que habían eliminado a Estados Unidos en octavos, fue el encargado de cobrar y desperdiciar esa pena máxima generada por Suárez. Gyan le falló a su selección en aquel momento clave. Quizá ese hubiera sido el gol definitivo para eliminar a los charrúas. Aunque Gyan anotó el gol en la tanda de penales posterior, donde Uruguay fue la ganadora, seguramente nunca le perdonarán el haber desperdiciado aquel penalti durante el juego. En la posición quinta tenemos a 2 jugadores emblemáticos de los últimos tiempos en la selección inglesa, Frank Lampard y Steven Gerrard. Al Mundial del 2006, Inglaterra llegaba con una nómina de lujo, conformada por nombres importantes como Terry, Ferdinand, Beckham, Joe Cole, Wayne Rooney, Michael Owen y por supuesto Lampard y Gerrard. En la primera ronda Inglaterra avanzó como líder del grupo B después de ganarle a Paraguay, Trinidad y Tobago y empatarle a Suecia. En octavos se eliminaron a Ecuador con aquel famoso gol de tiro libre ejecutado por Beckham al minuto 60. En cuartos de final se cruzaron con la selección revelación de aquel mundial, la Portugal de Figo, Deco y del joven Cristiano Ronaldo. El partido fue bastante reñido y parejo, aunque Inglaterra se quedó con 10 después de la expulsión de Rooney al minuto 62, supo mantener el resultado el resto de los 90 reglamentarios y en los tiempos extra, donde el partido continuó sin goles y se tuvo que ir hasta las instancias de los penaltis. En esa definición se confiaba en que Inglaterra tenía mejores cobradores, 2 de ellos Lampard y Gerrard, quienes ya tenían bastante experiencia y eran los encargados de cobrar los penaltis en sus respectivos clubes. Sin embargo, en aquel partido no lograron anotar y a pesar de que cobraron bien al palo izquierdo del arquero Ricardo, este tuvo su gran noche y los logró atajar. De esta forma Portugal avanzaba a la semifinal e Inglaterra volvía a quedarse por 7ª vez en su historia y por 3ª vez consecutiva en la instancia de los cuartos de final.
En el cuarto puesto tenemos a la gran dupla de brasileños Sócrates y Zico. Estos jugadores fueron los grandes protagonistas de la selección Brasil de 1982, una de las consideradas en el grupo de los Reyes sin Corona, que a propósito del tema, hace días hice un video sobre esas selecciones que merecieron ganar la Copa del Mundo pero no lo consiguieron. Abajo en la descripción, arriba en las sugerencias y al final del video te lo dejaré por si lo quieres ver. Volviendo a esta gran dupla de jugadores, en este punto hablaremos sobre su desempeño en el Mundial de México 86. Sócrates fue titular en los 5 partidos que disputó Brasil. Zico por su parte no se encontraba de la mejor forma física. Venía de una lesión que lo hizo estar ausente en los 2 primeros partidos y solo pudo ingresar al minuto 68 del tercer partido de la primera ronda, donde Brasil le ganó 3-0 a Irlanda del Norte. En octavos de final, Brasil goleó 4-0 a Polonia. En aquel partido Sócrates marcó el primer gol de penalti y Zico ingresó al minuto 69. Luego en cuartos de final, Brasil enfrentó a Francia en el partido que nos interesa en este punto y hasta donde llegaron las ilusiones de la canariña. Al minuto 17 Careca hizo el gol de Brasil y el empate francés fue al minuto 40 de Michel Platini. Como era costumbre, Zico entró al minuto 71 y solo 2 minutos después tuvo la gran oportunidad de hacer el segundo y quizá de definir el paso a las semifinales. Al minuto 73, una falta del arquero Joel Batz sobre Branco generó una pena máxima que Zico cobró y desperdició el minuto 74. Lo cobró sin mucha fuerza al palo izquierdo del arquero, que logró taparlo. El partido quedó empatado y tampoco se definió en los tiempos extra, por lo que se fue a la tanda de penaltis, donde Zico esta vez se acertó, pero Sócrates erró uno de los 2 penaltis fallados por los que Brasil se tuvo que despedir de aquel mundial. Y al mismo tiempo, aquella famosa dupla Sócrates-Zico también se tuvo que despedir de los mundiales sin haberlo ganado. En el tercer puesto tenemos a Zinedine Zidane y David Trezeguet. A la participación de Zidane en los mundiales le sale el conocido refrán: el que reza y peca empata. Con su selección disputó 2 finales. La de 1998 la jugó de 26 años y fue la gran figura y el gran responsable de que Francia ganara su primera y única Copa del Mundo hasta el momento. Marcó 2 de los 3 goles con los que la selección gala derrotó a la vigente campeona de aquel momento, la selección Brasil. La otra final la disputó a los 34 años y es de la que nos ocuparemos en este video. Trezeguet por su parte, este era su tercer mundial pero su primera final. En 1998 fue parte de aquella selección campeona del mundo pero no disputó la final. En el Mundial de Alemania 2006, Francia partía como una selección a tener en cuenta, pero no era considerada favorita. Sin embargo, conforme fue avanzando el campeonato, demostró ser la de mejor juego y la gran favorita al momento de la final. El gran responsable de ese juego vistoso fue sin lugar a dudas Zinedine Zidane. En el partido de octavos de final, donde derrotaron a España 3-1, marcó el tercer gol del partido. En cuartos de final ante Brasil le dio cátedra a los brasileños, quienes eran los vigentes campeones y gran favoritos al título. En aquel partido, entre lujos y grandes jugadas, también de tiro libre le dio la asistencia a Henry, con la que ganaron el partido. En semis convirtió el gol de penalti con el que le ganaron a la gran revelación de aquel mundial, la selección portuguesa. De esta forma llegaba Zidane a aquella final contra Italia, siendo la gran figura de su equipo y el que parecía ser el gran precursor de la segunda Copa del Mundo para su país. En aquella final las cosas marchaban según lo previsto. Zidane fue el autor del primer gol del partido y aunque Italia lo empató solo 12 minutos después, el encuentro continuó parejo y estaba para cualquiera de los dos. Los 90 reglamentarios terminaron en empate y se fueron a los tiempos extra, donde ocurrió la gran irresponsabilidad del capitán francés, por la que fue expulsado del partido y dejó a su selección con 10 hombres. Al minuto 110, Zidane, después de un hostigante marcaje de Materazzi, le dijo un sarcasmo, que si quería su camiseta que esperara hasta después del partido, a lo que Materazzi le respondió de muy mala forma que a la que quería después del partido era su hermana, una afirmación que descontroló a Zidane y le propició un cabezazo en el pecho, una acción por la que de inmediato fue expulsado por el árbitro argentino Horacio Elizondo. De esta forma, Zidane le fallaba a su selección, dejándola con 10 hombres y privándose de participar en el resto del partido y en la tanda de penaltis. En aquel campeonato, Trezeguet no se había consolidado aún como titular. Sin embargo, en aquella final fue ingresado al minuto 100 y fue uno de los 5 elegidos para cobrar los penaltis, siendo parte de la instancia más importante de la que no salió bien librado, ya que desperdició su cobro y permitió que Italia se alzara con su cuarta Copa del Mundo. En la segunda posición tenemos al holandés Arjen Robben. En Sudáfrica 2010, los naranjas hicieron un gran mundial. En la primera ronda avanzaron en primer lugar. En octavos vencieron cómodamente a Eslovaquia. En cuartos hicieron lo propio con Brasil. Y en semis eliminaron a Uruguay. De esta forma Holanda llegaba a la final del mundial. Si bien le tocaron selecciones difíciles, a todas las venció sin apuros. No tuvo que llegar a instancias de penaltis y tampoco a tiempos extra. Su rival de aquella final, la selección española, también tuvo que derrotar grandes rivales como Alemania y Portugal, pero tampoco tuvo
hubo necesidad de ir más allá de los 90 minutos. Contrario a lo que habían sido las fases anteriores para ambas selecciones, la final de la Copa del Mundo no la pudieron resolver en los 90 minutos reglamentarios. El partido se prolongó a los tiempos extra y se definió a tan solo 4 minutos de los penaltis, cuando Andrés Iniesta anotó ese gran gol que le dio a España su primera conquista orbital. Una conquista que tal vez no hubiera sido si Arjen Robben hubiera hecho alguna de las dos opciones que tuvo. La primera fue la más clara de todas. Al minuto 61, Sneijder con un gran pase lo dejó mano a mano con Casillas. Y la segunda al minuto 82, cuando Van Persie le dio un pase hacia atrás de cabeza que lo dejó con opción de marcar. Pero en su forcejeo con Piqué y Puyol, la pelota se le fue larga y Casillas se la quitó. En el primer puesto tenemos a 3 argentinos, Lionel Messi, Rodrigo Palacio y Gonzalo Higuaín. La selección argentina no partía como favorita en el Mundial de Brasil 2014. Sin embargo, conforme fue avanzando el campeonato, se fue metiendo y afianzando en el grupo de favoritas al título hasta llegar a la final. Para dicha final, Argentina llegó con lo necesario. Las fases anteriores las había ganado por marcadores ajustados y por la vía de los penaltis. En contraste a esta situación, la selección alemana llegaba como gran favorita, después de golear a Portugal en primera ronda y aplastar a Brasil en semifinales. Pese a esto, aquella final fue bastante pareja, y aunque como sabemos la vencedora fue Alemania, Argentina tuvo con qué ganar aquella final, específicamente con 4 opciones de gol, opciones por las que en este top incluimos estos 3 jugadores que las desperdiciaron. Lionel Messi hizo una buena presentación en aquel mundial, marcó 4 goles en primera ronda que fueron fundamentales para que Argentina consiguiera la primera posición del grupo. Además, en octavos le dio la asistencia a Di María para el gol de la victoria ante Suiza, y en la semifinal marcó el penalti que le correspondió en la tanda de penaltis contra Holanda. Sin embargo, en aquella final no pudo ser trascendente y desperdició 2 opciones de gol. La primera fue al minuto 39 y la segunda al minuto 46. Rodrigo Palacio, por su parte, fue un revulsivo usado por Sabella en los últimos 20 minutos de los partidos. En aquella final ingresó al minuto 79 y tuvo una opción clara que desperdició al minuto 96. Y la opción más clara del partido fue la de Gonzalo Higuaín. Al minuto 20, producto de un mal rechazo de Toni Kroos que lo dejó habilitado mano a mano ante Neuer. Una opción que, como lo dijo Maradona, 9 de cada 10 de esas van adentro. Amigos, gracias por ver el video, espero les haya gustado. Si fue así, regálame un like y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Te invito también para que me sigas en Facebook e Instagram. Los enlaces están abajo en la descripción.